el libro, como sabéis, inicia su andadura hoy y las primeras reacciones que hemos recibido, que de alguna manera sois lectores con mucha experiencia y los libreros tienen un buen termómetro para ello, son fantásticas, son de que estamos ante un libro excepcional. Y hablar de un libro excepcional, hablando de Ignacio Martínez de Pisón, es hablar de verdaderamente un librazo. Estos días estaba oyendo en algún programa de radio, en algún librero que comentaba la excepcionalidad que tiene el libro en cuanto a la verdad que encierra, la verdad histórica que encierra, reflejando este periodo de la historia de España, esta posguerra tan oscura y tan dura, a través de la gente corriente, a través de la gente como nosotros, ¿no? Y sobre todo sin maniqueísmos, sin blancos y negros, sin buenos ni malos, sino reflejando que todos tenemos decisiones difíciles de tomar en tiempos difíciles. La otra cuestión que me gustaría destacar es la ambientación, y que estos días han estado destacando es la ambientación. Ignacio es un constructor de personajes alucinante, esta es una de sus virtudes, se dice de muchos autores, pero de este es verdad. Es verdad que tiene un talento increíble para la construcción de personajes y para la elaboración de diálogos, un oído muy fino. Y en el caso de una novela coral como esta, que en algo recuerda a La Colmena o en algo recuerda a Chávez Nogales, en el caso de una novela como esta, esa capacidad de reflejar personajes y de levantar diálogos muy verosímiles hace que esos personajes cobren vida. Para haceros una idea con lo de la ambientación, ahora estaba recordando con Ignacio que él, cuando habla de la zona del Retiro, habla de la gente que pesca carpas para venderlas por 3 duros, puedes ver el Retiro lleno de coches abandonados y tirados, ¿no? Abandonados por aquí. Realmente la ambientación es muy buena. Yo creo que pronto deberíamos estar viendo el libro llevado o a serie o a cine o a algo, porque realmente la visualización de las escenas es muy, muy vívida. Es casi un guión. Como os decía, mi impresión es de que dentro de un año estaremos, yo estoy convencida de que estaremos recogiendo una buena cosecha de elogios, de ventas y de premios, si Dios quiere, y creo que estará sin duda alguna, y desde el principio lo he dicho, entre los mejores libros de este año. Bueno, muchas gracias, Elena. Ya no sé qué decir, me dejas abrumado. Bueno, me parece bonito llegar a Madrid y presentar un libro tan madrileño. Yo no había escrito un libro tan madrileño. En Madrid salen algunas de mis novelas, pero realmente las ciudades de las que he escrito en otras novelas, pues en Zaragoza salen varias, Barcelona sale el día de mañana, en otra novela hablo bastante de Melilla, que es en La buena reputación, pero a Madrid no le había dedicado una novela y sin embargo era una cosa que siempre me rondaba en la cabeza, la idea, el proyecto de escribir una novela que desarrollara o terminara de pergeñar un mapa madrileño un poco a la manera galdosiana, ¿no? A la manera de la gran tradición realista española, que al mismo tiempo que cuenta historias está también dibujando una ciudad. Al mismo tiempo que cuenta las historias de gente corriente, de ciudadanos, de personas normales, te está hablando también de cómo esa ciudad cambia, evoluciona, se modifica. Y hablar de Madrid es hablar también de toda España, ¿no? Porque Madrid es también una metáfora de lo que ocurre fuera de Madrid. Y en unos años tan atroces como esos, los años que van desde el final de la Guerra Civil hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pues en Madrid todo lo que ocurre en España, en Madrid se multiplica, quizás por ese efecto que tienen las cosas en la capital. Todo es el doble de intenso, ¿no? Parece que se pasa más hambre en Madrid, parece que la violencia es más extrema en Madrid, parece que las cosas son aún más graves en Madrid. Creo que no ha habido en la historia de España reciente
unos años que en tiempos de paz hayan sido tan atroces y tan violentos como los que se vivieron al final de la Guerra Civil. La España de entonces y el Madrid de entonces estaban dominados, presididos por el hambre, el extraperlo, la dificultad para encontrar viviendas y, por tanto, el chabolismo y, desde luego, por la violencia, una violencia política que tenía cristalizaba o se expresaba a través de cifras, ¿no? Los cientos de miles de presos, los cientos de miles de personas que tuvieron que salir de España, las decenas de miles de personas que fueron fusiladas durante esos años. Pero también aquello se expresaba a través de una ocupación interior, es decir, no es que el ejército de Franco hubiera ocupado la geografía española, es que había ocupado los corazones de cada uno de los españoles que se veían imposibilitados para desarrollarse como personas, para decir las cosas que querían decir, para ser las personas que querían ser, para pensar las cosas que querían pensar. El Madrid entonces es un Madrid violento, un Madrid en el que seguía habiendo armas de la guerra, por tanto, donde la violencia se podía canalizar directamente a través de tiroteos, asaltos, violencia en el sentido estricto, ¿no? Con muertos. Y al mismo tiempo era un Madrid en el que los vencedores de la guerra disfrutaban del botín, ¿no? de España como un botín. Mientras Europa estaba en guerra y se desangraba y prácticamente no había sitio para muchas alegrías, pues en la Gran Vía estaba el Pasapoga, que era en ese momento la sala de fiestas más lujosa de toda Europa, ¿no? Y al mismo tiempo que estaba el Pasapoga, pues estaban gente viviendo en chabolas en Vallecas o en Bravo Murillo o en Usera y prácticamente durmiendo al raso o refugiados en las antiguas trincheras, ¿no? de la ciudad universitaria. Realmente, para quienes vivieron aquello, pues las experiencias no pueden ser más dramáticas y más penosas, pero para los novelistas, pues aquello es muy interesante. El dolor, la tragedia, la violencia, son horribles para quienes tienen que convivir con todo eso, pero inspiran mucho a quienes 80 años después podemos escribir sobre eso. Al mismo tiempo hay que decir que era una ciudad donde constantemente se hacía ostentación de la victoria en la forma de desfiles de la victoria, en grandes manifestaciones de adhesión al caudillo y de reivindicación tan pronto de Gibraltar como de Tánger, de grandes manifestaciones humanas en las que cualquier cosa valía para mostrar la adhesión popular al nuevo régimen, ¿no? La novela empieza con el traslado de los restos de José Antonio desde Alicante hasta el Escorial, y aquello fue uno de los grandes acontecimientos de esa época, de noviembre del 39, y realmente lo lees en las memorias de la gente de la época, que tenían la sensación de estar participando de un hecho verdaderamente histórico, es decir, quienes participaban en los turnos de acarreo de los restos de José Antonio, que se turnaban cada 2 años, cada 2 kilómetros, las diferentes centurias de Falange para poder decir que habían llevado a hombros los restos de José Antonio, tenían la sensación de que estaban haciendo historia. Ahora ya suena todo como fantasmagórico, ¿no? Pensar que alguien tuviera esa sensación. Y sin embargo sí era así, porque realmente creían que esa nueva España era una España que iba a vivir, que iba a durar muchísimo tiempo y que instauraba una nueva cultura política, ¿no? Lo que ocurre es que la España del 39 ya no es la España del 45. ¿Por qué? Porque Europa ya no es la misma. Mientras en el 39, en noviembre del 39, da la sensación de que en Europa van a acabar imperando los totalitarismos de derechas, particularmente el nazismo. En el 45 ya sabemos que toda esa utopía nazi-fascista ha sido derrotada y que los sistemas parlamentarios liberales van a volver a instaurar su orden. Franco, entre tanto, ha movido civilinamente sus piezas y de una adhesión condicionada a Hitler pasa luego a una adhesión más discreta y finalmente empieza ya a ofrecerse a los futuros vencedores de la guerra con el único afán de sobrevivir como régimen. En el año 45
podría haber ocurrido algo distinto a lo que ocurrió, es decir, podría haber ocurrido que Estados Unidos decidieran que había que liberar España igual que se liberó Italia, o la resistencia contra el nazismo, contra la ocupación alemana de Francia, podría ser un modelo para también que una resistencia aquí derrotara al dictador español, y sin embargo es que lo cierto es que él mueve bien sus piezas y dentro del nuevo tablero de la geopolítica Franco lo que consigue es perpetuarse. No solo el régimen de Franco no muere de muerte natural debido a la propia geopolítica en el 45, sino que se consolida de tal manera que todavía va a durar 30 años más. Y todo es gracias a cómo las cosas se encadenan con una rapidez inverosímil, ¿no? Como en muy poco tiempo se pasa de pensar en un futuro en que regímenes genocidas como el nazi y como el que intentaba imponer, como empezó a instaurar el propio Franco, iban a gobernar en Europa, se pasa de eso a la derrota de esos regímenes y al hecho de que a Franco le prestigia el haber sido un paladín en la lucha contra el comunismo. Y eso es lo que va a salvar a Franco y es lo que le va a garantizar esos 30 años extra de supervivencia del régimen, ¿no? Para mí son unos años clave precisamente porque se está definiendo cuál va a ser el futuro de España. El futuro de España vinculado a la persona de Franco, ¿no? Y de hecho todas las cosas que pasaron en tan poco tiempo nos sorprenden porque en los 30 años siguientes, quienes tenemos algún recuerdo de lo que fue la dictadura franquista, la sensación que tenemos es que en realidad no pasaban tantas cosas, ¿no? Es decir, en el franquismo parecía que estaba todo como estancado, como si el tiempo no acabara de pasar, ¿no? Todo estaba como a la espera de que Franco algún día desapareciera y entonces empezarían otra vez a pasar cosas. Y sin embargo, en esos primeros 6 años pasaban muchas cosas y pasaban tantas cosas que del mismo modo que en un momento dado parece que el régimen de Franco está a punto de ser derribado, al poco tiempo no solo no es derribado, sino que se consolida ya para los 30 años siguientes, ¿no? Y todo eso tiene una influencia directa en la vida de la gente, corriente, que es lo que a mí me interesa, porque creo que las novelas que hablan de verdad de épocas y de sociedades determinadas son las novelas que hablan de la gente normal y no las biografías de los grandes hombres, de las grandes personalidades. Y a través de personajes que podrían ser como nosotros, un profesor de universidad que está sufriendo un proceso de depuración, un chico que intenta salvar a su hermano que ha sido condenado a muerte y está a la espera de ser fusilado. La taquillera de un cine. Una taquillera del cine que comete un pequeño desliz y eso la va a marcar para siempre y su vida va a coger una cuesta abajo tremenda. A través de esas pequeñas biografías de gente corriente, pues quiero tejer un entramado en el que más o menos nos veamos todos representados o veamos representados ese mundo de una forma global y coherente y orgánica, de tal manera que parezca que efectivamente, pues, bueno, eso es todo Madrid, ¿no? La idea mía era contar todo el Madrid de aquellos 6 años, ¿no? Una idea de novela total, al menos con las limitaciones geográficas de que es una ciudad y cronológicas de que son esos 6 años determinantes. Esta época, a pesar de lo importante que fue, ha sido poco tratada por la literatura, ¿no? Quizá por la cantidad de censura durante todo el franquismo, pero sobre todo en esa época. ¿Has encontrado mucha documentación, testimonios sobre entonces? Bueno, es que claro, en aquella época era imposible escribir una novela así porque la censura no habría permitido contar muchas de las cosas que luego se han podido contar libremente, ¿no? Las pocas novelas que cuentan cosas de aquellos años son novelas que ya se han escrito después de la muerte de Franco. Hay una de Umbral, alguna de Almudena Grandes, un libro reciente de Trapiello que es una reelaboración de un libro de hace 20 años, pero no puedes acudir a novelas de los años 40 o 50 porque sencillamente no habrían podido publicarse esos libros, ¿no? Lo que sí ha habido es, en los últimos, digamos, 20, 25 años, un interés de los historiadores por poner las cosas en claro, por descubrirnos cómo era la vida entonces, por descubrirnos qué consecuencias tenían los cambios políticos, por contarnos las vidas de unos y otros. Claro, aquí hay personajes pues como
Heriberto Quiñones, ¿no? Uno de los líderes del comunismo en el interior, en el que hace unos años no existía ninguna biografía, ahora existe una biografía. Los libros sobre Dionisio Ridruejo pues, también son bastante recientes, incluidas sus memorias, que son posteriores a su muerte, y muere en el año 75. Es decir, yo he tenido la suerte de que he podido acceder a unas fuentes privilegiadas de libros de memorias, de libros de investigación histórica, hemerotecas también, que me permiten, con esta distancia de 80 años, pues reconstruir una época, digamos, hasta en sus detalles más modestos, ¿no? Porque gracias a toda esa gente que me ha precedido y que ha ido investigando cómo fue aquella época, pues yo he podido aprovecharlo. Detalles que a veces salen donde menos lo esperas. Lo de las carpas del Retiro, por ejemplo, esto lo cuenta Gila en sus memorias, ¿no? Gila tiene unas memorias que, sobre todo la parte inicial, son maravillosas, esas memorias, donde cuenta cómo era la vida en Madrid para un chico de barrio. Él vivía en la calle Zurbano, pero al final de todo. Y te cuenta cómo era Madrid y las cosas que luego tenían que hacer para sobrevivir. Y efectivamente él, que era un golfillo, ¿no? Pues venían aquí al Retiro, pescaban unas carpas y luego se iban a Alcalá, a la calle Alcalá, a vender las carpas por lo que les dieran, ¿no? Era la supervivencia, era el objetivo básico. O sea, en buena medida muchos de los madrileños de entonces estaban reducidos, digamos, a una cierta animalidad, ¿no? En el sentido de una vida muy elemental, donde tenían que procurarse el alimento de cada día de la manera que pudieran, aprovechando pues, que las castañas no estaban, por ejemplo, controladas por la ley que regulaba los precios de las cosas. Es decir, tú, si las castañas podías meterte en una casa abandonada y llevarte todas las castañas porque eso era libre, pero era lo único que era libre. Y claro, castañas no hay todo el año, solo hay un par de meses al año, ¿no? Desde el resto del año a ver cómo haces para comer. La gente comía cualquier cosa, la gente vivía en cualquier sitio. Había un problema de viviendas acuciante, muy acuciante, de tal manera que es que de verdad que había gente viviendo en antiguas trincheras, tapándose con unos techos de cualquier manera, ¿no? Y mientras tanto había, claro, un Madrid más próspero y más feliz, que no hacía más que celebrarse a sí mismo, ¿no? Cuando me pregunta por el título, claro, digo, Castillos de Fuego es la expresión con la que hablamos de esa estructura con la que se monta la pirotecnia, ¿no? Donde cuando se celebran cosas, pues se tiran fuegos artificiales, ¿no? Pero al mismo tiempo, Castillos de Fuego es una expresión que está hecha de palabras que evocan directamente un clima bélico, o sea, castillo, ¿no? La fortaleza de defensa, el fuego, que es lo que arrasa siempre todo en las guerras. Y yo quería que en ese concepto se juntaran de forma ambigua la idea de celebración de quienes han ganado la guerra y la idea de que para algunos la guerra no ha terminado, ¿no? Hay también novelas sobre los maquis. Es verdad que sobre los maquis sí que se ha escrito bastante a lo largo de los últimas décadas, ¿no? Ya, es decir, los maquis han llamado bastante la atención, pero curiosamente con los maquis ha ocurrido que siempre se ha visto el lado épico de ellos, es decir, como grandes resistentes a la dictadura franquista, y la realidad no fue esa, o no lo fue al principio. O sea, los maquis al principio eran los huidos, era la gente que no había, los soldados o gente que había escapado de un penal o gente que no quería hacer trabajos forzosos. Y entonces los llamaban los huidos porque realmente se iban al monte para escapar de ese destino que les correspondía, ¿no? Y vivían un poco como bandoleros. En aquel momento el Partido Comunista no tenía fuerza suficiente para organizar a esa gente. Y aparte de todo, ocurría un detalle muy peculiar, que es que no sabían muy bien qué hacer, porque los mismos que habían luchado contra Franco y Hitler en España, ahora de repente veían que Hitler y Stalin estaban aliados. Se dice, pero vamos a ver, ¿cómo se entiende esto? Es decir, en la guerra civil lo teníamos todo muy claro, que Stalin era bueno y Hitler era malo. Y ahora resulta que nosotros no podemos hacer nada porque no podemos atacar a los socios de Hitler, que al fin y al cabo Stalin es nuestro socio, ¿no? Y entonces durante mucho tiempo hubo mucho desconcierto. De hecho, en Francia la resistencia de verdad no empieza hasta que Hitler se revuelve contra Stalin. O sea, durante ese año y pico no hay una resistencia francesa a la ocupación alemana. Solo cuando rompen Hitler y Stalin, entonces ya el Partido Comunista da la consigna de que la resistencia tiene que liberar Francia, ¿no?
Y en España, durante un tiempo, efectivamente, los maquis no tenían instrucciones, ¿no? Primero, estaban desorganizados, y segundo, es que la propia situación política no les aclaraba de qué lado estaban. O sea, sabían que estaban contra Franco, pero al mismo tiempo, ¿cómo van a estar contra Hitler si Hitler es un aliado de Stalin, ¿no? Y solo a partir de cierto momento en que el Partido Comunista, porque la única resistencia antifranquista que entonces existía era prácticamente del Partido Comunista, empieza ya a organizarse una especie de ejército, bueno, ejército del interior, ¿no? Se ve cómo se van organizando, se ve cómo va evolucionando. Que vienen de fuera, cómo sí, van... esa especie de bandoleros desarrapados al principio, que son los huidos, cómo ya se van organizando y van uniéndose en unidades más grandes y sometiéndose a una disciplina militar. Y llega un momento en que incluso se organiza también una guerrilla urbana, que es de lo que habla Andrés Trapiello en el libro este que te digo, Madrid 1945, y que también tiene hay algún episodio también de guerrilla urbana en este sitio, en este libro, cuando el Partido Comunista piensa que no solo basta con tener controladas unas zonas en las montañas, sino que hay que también intentar movilizar a la gente en las ciudades, ¿no? En este franquismo interminable, yo creo que llegó un momento que lo que querían era vivir, daba igual a muchos quien mandaba en realidad, ¿no? Lo que necesitaban era vivir, lo que acabas de contar, sobrevivir. Esta novela genera sobre todo mucha ternura, a pesar del dolor, ¿no? que hay en ella. Y hay personajes entrañables, como por ejemplo Cristina, que tiene una vida bastante complicada, bastante difícil. Porque yo creo que, como bien apuntas, las historias las hacen la gente común, la gente que ha sufrido y ha vivido y ha sobrevivido. Sí, bueno, claro, yo no me siento representado por ninguno de los personajes y, sin embargo, en Cristina veo reflexiones que tendríamos cualquiera de nosotros, o sea, los que hemos vivido en tiempos de paz y de desarrollo y de democracia y de convivencia pacífica. Cuando vemos las reflexiones de Cristina, que le habría gustado haber nacido en otro sitio o en otra época y no verse sometida a la presión de esas circunstancias y a cierta responsabilidad, porque claro, su hermano mayor ha sido fusilado, el siguiente se ha echado al monte. Ella cree que del mismo modo que el segundo, el hermano Eloy, ha tenido esa responsabilidad de luchar, combatir a quienes han fusilado al hermano mayor, ella piensa que igual también tiene esa responsabilidad y dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no puedo vivir como una persona normal, en un tiempo normal, y ser libre de elegir lo que quiero hacer y lo que quiero pensar, ¿no? Y esa nostalgia o esa melancolía que inspira los tiempos de paz y de convivencia pacífica hace de Cristina, yo creo, un personaje particularmente entrañable, un personaje que desecha la epopeya, o sea, que no quiere ser una heroína de ninguna epopeya, no quiere pasar a la historia, sino quiere vivir una vida normal, enamorarse, lo que sea, trabajar si hubiera sido posible. Hay entonces mucho para amor en esta novela. Hay mucho amor en esta novela. Hay mucho amor. Primero hay amor porque el ser humano tiende a enamorarse de forma inevitable, ¿no? Porque incluso en las circunstancias más dramáticas del ser humano el amor siempre florece, ¿no? Aunque sea débilmente. Y luego también hay mucho sexo, o hay sexo entre algunos personajes, porque también es como una espita de liberación, ¿no? Se suele decir que en las guerras, en los momentos de mucha presión, hay como una necesidad también de expulsar todas las preocupaciones, todas las tensiones a través del sexo, ¿no? Y el amor es que es una inclinación natural del ser humano, sean cuales sean las circunstancias, ¿no? A mí lo que me gusta pensar de esta novela es que podría haberse tratado de manera épica la historia de estos personajes, intentar hacer héroes memorables y, sin embargo, realmente no hay héroes. Todos tienen un lado de penumbra. Las personas horribles, las personas peores de esta novela también tienen un pequeño lado luminoso, ¿no? Pero sobre todo las personas buenas, las personas que nos gustan y con las que nos gustaría identificarnos, tienen también su lado oscuro. El propio Eloy, al que vemos evolucionar a lo largo de 700 páginas y a lo largo de 6 años, pasa de ser un adolescente atolondrado a convertirse en un hombre roto porque, siguiendo la voz o la llamada de su responsabilidad personal y familiar y política, acaba haciendo cosas que no habría querido hacer, ¿no? y que le hacen pagar un precio, ¿no? La epopeya es lo peor, o sea, la epopeya es el género literario con el que se ha celebrado siempre el derramamiento de sangre, ¿no? Y por eso, si de algo huyo, es
de darle un cariz épico a una historia en la que, sin embargo, también hubo episodios de heroísmo, ¿no? Lo que vivieron nuestros abuelos en aquellos años, porque mi abuelo estuvo en el parque de la montaña y en la calle Ferraz, me contaba historias y demás. Luego sirvió para que tuviéramos, hemos vivido el medio siglo de mayor crecimiento y de paz en muchos siglos de historia para España. ¿Y cómo está la situación ahora política con esa cada vez mayor polarización a un lado y a otro? ¿Ves cierto, te inquieta, ves cierto peligro de que podamos repetir a lo mejor episodios negros? Bueno, yo lo que veo es que hay una pulsión autoritaria que surge de las cavernas más oscuras del alma humana, y que en momentos en que nadie habría podido preverlo, porque daba la sensación de que España, Europa, eran unos países que habían descubierto que la democracia era la fórmula ideal para la convivencia, y sin embargo ves que incluso en Europa o en Estados Unidos están surgiendo focos antidemocráticos y autoritarios, ¿no? Yo creo que eso es algo que vamos a tener que combatir siempre. Es decir, siempre habrá una parte de la sociedad que se dejará atraer o seducir por la llamada de la fuerza, de la dictadura y de la imposición autoritaria. Y frente a eso lo que tenemos que reivindicar es pues, que el mundo es muy complejo y que tenemos que estudiarlo y analizarlo sin dejarnos llevar por los eslogans que de uno y otro lado pues parece que quieren enfrentarnos a unos con otros, ¿no? Dime. Yo quería comentar sobre este ambiente lleno de violencia que se genera a lo largo de toda la novela de esos años, sobre un episodio concreto que es cuando van a marchar los divisionarios, que se les despide casi como héroes, como hoy serían futbolistas que quieren hasta autógrafos a los niños y todo eso. Como que hay una sensación de que no han sido suficientes 3 años de guerra, como que seguimos teniendo más ganas de guerra, por lo menos en esos años, y como que no ha sido suficiente sufrimiento. Bueno, la División Azul ya sabes que en realidad, por debajo de toda esa retórica imperial y militar, había mucha gente ahí que se metió en la División Azul para purgar penas propias o de familiares, precisamente porque no habían demostrado el suficiente entusiasmo por el bando nacional, ¿no? Pero en principio la División Azul efectivamente es la contribución de Franco a la lucha contra el comunismo y a la imposición de unos valores que son los valores del nazismo. Es decir, la identificación en ese momento de Franco con Hitler no es total, pero es muy notable, ¿no? Hitler estaba intentando imponer un régimen que viviera 1000 años, ¿no? Y Franco también creía que tenía por delante de sí una misión duradera, que era crear una España de la que iban a estar desterrados definitivamente los enemigos de la Iglesia, de los valores tradicionales y, por supuesto, los comunistas o los revolucionarios. En aquel momento, el hecho de que él aniquilara físicamente a muchos adversarios políticos respondía a una visión pues casi de una misión religiosa, ¿no? Es decir, que era gente que no tenía derecho a vivir porque iban a ser una constante amenaza para el futuro de esa gran nación española que él quería refundar, ¿no? Hay algún episodio en esta novela donde de forma, digamos, sutil, hablo también con la perspectiva de gente del régimen. Es decir, estoy hablando, por ejemplo, de una mujer que se llama Avelina, que es la mujer de Revilla, y que está haciendo el bien desde su punto de vista. Trabaja en el auxilio social, es voluntaria en el auxilio social y se ocupa de los niños que no tienen nada que llevarse a la boca. Claro, y ella habla con su amiga, que es la socia con la que lleva ese hogar del auxilio social, y están hablando de niños que no tienen padres y tal, y están hablando de también niños que tienen padres, pero que hay que apartarlos y hay que darles familias de acogida y que ya están dispuestas incluso a prohijar a niños o a adoptar a niños en esas condiciones. Es decir, la idea de sacrificio y humanidad y generosidad que tienen estas mujeres, por ejemplo, que para ellas es
un valor noble y defendido y porque son muy cristiano y tal, religiosas. ahora ya sabemos lo que es, ahora se llama secuestro de niños, que es lo que ocurría entonces, ¿no? Pero claro, en aquella época, con los valores que entonces estaban en circulación entre la gente del bando nacional, aquello era algo generoso y altruista porque se dedicaban a dar una vida a unos niños una vida mejor a unos niños que no iban a tener una buena vida, o a apartarlos de las malas influencias según lo tenían conceptuado ellos, ¿no? Entonces también he querido meterme en la mente de personas, es decir, así como el marido es un señor que va rapiñando los bienes de los republicanos que no se sabe dónde están, la mujer tiene una visión más generosa, pero claro, también generosa según como la interpretemos. Con los valores del año 40, eso es generosidad y altruismo y sacrificio, pero con los valores de la actualidad, eso se llama un delito, secuestro de niños, ¿no? Estos días, ayer me parece, o esta mañana, hablaban que Estados Unidos ha reportado 6.000 niños ucranianos secuestrados por Rusia. por Rusia para hacerles lavado de cerebro, ¿no? Sí, sí, sí. Y me acordé de la novela. Esta novela habría sido muy diferente, como de diferente, posible e imposible, situándola en una ciudad que no sea Madrid, de las que conoces literariamente, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, si me acuerdo. Bueno, claro, es muy diferente según si las ciudades estuvieron hasta el 39 en el bando nacional o en el republicano. Es decir, las represalias fueron mayores en Madrid a partir del 39 porque Madrid, al fin y al cabo, es la ciudad que más aguanta, la capital que más aguanta, ¿no? Es decir, después solo queda Alicante, me parece, ¿no? No sé si Valencia cae después. En las ciudades que caen desde el principio, en Sevilla o en Zaragoza, la represión se ejerce desde el minuto 1, desde el verano del 36. Por tanto, la misma violencia desaforada que yo cuento que se despliega en el Madrid del 39, etcétera, ya se ha ido anticipando en otros sitios, precisamente porque ahí ya estaba dominando el franquismo. Es decir, sí que habría sido diferente, pero en definitiva, visto así con la perspectiva, con la distancia de los años, al fin y al cabo es lo mismo. Es decir, el nuevo Estado lo que hace es imponerse con toda la fuerza de su ejército, con toda la fuerza de su corpus legal, porque hay que recordar que el mismo año 39 se aprueba la Ley de Responsabilidades Políticas, que es una ley que hace que no solo te hemos fusilado, no solo te hemos matado, sino que además nos quedamos con tus cosas, que eso era muy habitual. O sea, que de repente el régimen se sentía autorizado a cobrar al republicano que hubiera muerto, que estuviera encarcelado o que estuviera huido, a cobrarle el daño que había hecho a España, ¿no? Y entonces se lo cobraba en forma de, pues te incautamos la casa, nos quedamos con tus propiedades o con tu patrimonio, ¿no? Y es decir que, visto con una perspectiva así más amplia, pues más o menos en todas las ciudades habría ocurrido lo mismo. Pero claro, luego a mí me gusta contar, ninguna historia es la misma si cambias de ciudad, ¿no? Cada historia cambia porque las ciudades son distintas y que las ciudades tienen sus características, ¿no? Y a mí yo quería hacer una novela muy madrileña, con nombres de las calles, con cómo se reconstruye el estadio metropolitano, con cómo son... La construcción del Paseo del Prado, ¿no? Que empiezan las obras de ampliación del... O los nuevos ministerios, o cómo están terminando de hacer los nuevos ministerios, cómo todavía hay zonas como la ciudad universitaria que siguen en ruinas y seguirá todavía durante muchos años, hasta los años 50 y tal. Es decir, a mí me gustaba mucho precisamente ilustrar ese mapa con esa serie de elementos que son estrictamente locales y madrileños, pero el discurso final es muy parecido en toda España. En España, pues la imposición de una autoridad férrea es la misma en Zaragoza que en Madrid, que en Barcelona o Tenerife, ¿no? Lo que pone también de manifiesto la novela no es la impunidad, ¿no? La impunidad que existió durante esos años y que luego en España, al contrario que en otros países, nunca ha sido resuelta, ¿no? Bueno, pero eso también, igual la culpa también la tiene la sociedad española, ¿no? Porque al fin y al cabo la sociedad española fue un poco cómplice. El hecho de que Franco muriera en la cama, a lo mejor tiene que ver con que Franco consiguió implicar a buena parte de la clase media
de forma, a lo mejor no entusiasta, pero en la persistencia del régimen, ¿no? Es decir, a mí me resulta muy difícil de creer que en España en los años 60 hubiera una mayoría antifranquista, no la había. España fue un país que había aceptado como parte de su destino el hecho de que Franco era el dictador, y no hubo realmente grandes temblores ni grandes tensiones que llevaran a pensar que el régimen de Franco, a partir del 45, que el régimen de Franco estuviera nunca en peligro. Es decir, aunque fuera por omisión, la mayoría de españoles fue bastante cómplice del franquismo. Lo cual tampoco me atrevo a reprocharlo yo, porque no quiero juzgar demasiado. Es decir, ¿qué habría hecho yo? ¿Qué habríamos hecho nosotros? No podemos arrogarnos el privilegio de juzgar el pasado, porque a lo mejor queda España hambrienta y agotada, nunca sabe nadie lo que habría sido capaz de hacer, ¿no? Dime. No, te decía que apuntabas, además, por ejemplo, dices que se sabe que una dictadura va a prolongarse si las cosas funcionan, ¿no? Y dices, una dictadura con electricidad tiene futuro, porque la gente se acostumbra a no votar por no estar a oscuras. Es lo que decías un poco, se acostumbra, ¿no? a ese franquismo que parece que no va a acabar nunca, ¿no? Ese acomodo, entre comillas. Sí, hay un momento que en la Casa Americana, que era la biblioteca que montó la embajada norteamericana a partir del año 42, me parece, un centro cultural, ¿no? Es decir, en el momento en que Estados Unidos empieza ya a prestar atención a lo que ocurre no solo en España, sino en Europa, porque ya se ha implicado en la Segunda Guerra Mundial, entonces se funda la Casa Americana, que es un pequeño resquicio de libertad en Madrid, porque es un sitio donde la información que te dan con unos boletines que ellos mismos elaboran es una información cierta sobre lo que está ocurriendo en Europa, y porque es un sitio donde tienes libros a tu disposición que de otra manera estarían, pues si no prohibidos, por lo menos desaconsejados, ¿no? Y en la Casa Americana tenían, y es verdad, o sea, esto lo pongo en la novela, pero es verdad que ocurría, tenían muchos libros de arquitectura, porque la idea era que para cambiar, o sea, para captar países y meterlos en tu órbita, lo que hay que hacer es cambiar su forma de vida. Entonces, hay un momento en que la chica de la biblioteca, la bibliotecaria, le dice a Gloria, no, el día que viváis en casas como estas, ya no tendremos que preocuparnos, ya os habremos ganado el corazón, o sea, ya formaréis parte de nuestro mundo, ¿no? Y realmente ese es el momento en que Estados Unidos empieza a no mirar con simpatía el franquismo, pero empieza a pensar en lo fácil que sería o lo útil que sería para Estados Unidos tener a un dictadorzuelo como Franco aquí y en vez de sustituirlo por una democracia, ¿no? Y finalmente, pues si Franco siguió 30 años más fue porque Estados Unidos quiso, claro. Sí, a mí me gustaría saber en relación, que ha contado ya alguna cosita en relación a todo ese proceso de documentación para ambientar toda esa época de esos años. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha sido muy complejo porque para ir tan al detalle, alguna curiosidad a lo mejor que se haya encontrado Sí. al abordarlo y cuánto tiempo ha tardado en construir, ¿no? todo Bueno, ese... escribí la novela desde que más o menos la empiezo a concebir, han pasado o sea, en total han sido 3 años, un poco menos de 3 años, pero una de las cosas que hice desde el principio era leer los periódicos de la época. Es decir, me acostumbré, del mismo modo que uno lee el periódico de hoy, a ver cómo quedó ayer el Real Madrid, ¿no? Pues leer la prensa de la época para ver si así me familiarizaba con el momento histórico y con el ambiente, ¿no? Y de ahí salían muchas cosas. Es verdad que era una prensa muy arrojada y muy esclavizada y muy dirigida, y era muy difícil que se contaran cosas verdaderas y cosas ciertas, porque todo estaba controlado por la censura, ¿no? Y bueno, no es que estuviera controlado por la censura, es que los periodistas de entonces no decían nunca lo que no podían decir. Pero al mismo tiempo salían cosas que reflejaban cómo era la realidad, ¿no? Entonces me acuerdo, bueno, salían constantemente esas notas que ponía sentencia cumplida, ¿no? En el día de ayer se procedió al amanecer, a la hora de la madrugada, a fusilar a los señores que habían saqueado no sé qué, que habían violado niños, que habían hecho no sé qué, y salían ahí las personas fusiladas. Salían también las personas que eran condenadas por el delito de tasas, que era el extraperlo, a las personas que pillaban intentando hacer extraperlo. Y luego salían cosas que estaban empapadas del ambiente de la época, ese ambiente patriótico, y era, por ejemplo, que vi que se hablaba de
un concurso de juguetes patrióticos, que eso lo meto en la novela porque me hizo mucha gracia, ¿no? Entonces había un concurso de juguetes patrióticos y se hacía una descripción de cómo eran los diferentes juguetes que se habían presentado y los que habían ganado un premio, los que habían ganado algún tipo de reconocimiento. Y digo, esto lo tengo que poner, porque claro, una cosa, o sea, el simple concepto de juguete patriótico ya es muy elocuente, ¿no? Es decir, estás educando a los niños en un valor, a los 3 años ya están jugando con juguetes patrióticos porque no se puede ni siquiera someter a la consideración normal de la gente pensar que no tengas por objetivo crear niños patriotas, ¿no? Y eso que ahora nos parecería horrendo, pensar que a un niño lo puedes manipular desde los 3 o 4 años, se consideraba entonces un mérito. O sea, voy a hacer de mis hijos de 4 o 5 años grandes patriotas. Formaba parte, claro. Hay una novela que creo que no has mencionado, que yo mientras leía tu novela no podía parar de tenerla en la cabeza, tanto por la ambientación como por el desarrollo psicológico de los personajes, por la elección de los personajes, que es Tiempo de silencio. Aunque es unos años posterior. Pero me ha recordado mucho a esa novela, no sé si ya, la tenías en mente. Bueno, Tiempo de silencio ya habla de una España, de un Madrid en el que ya ha vuelto Ortega, es decir, es que estamos hablando de que la dictadura franquista se divide en varias etapas, y hay una etapa que es la etapa del régimen directamente fascista o cercano al fascismo, ¿no? que es el que acaba en el 45. El nacional sindicalista le llaman, ¿no? La España nacional sindicalista. Luego ya habrá otras, lo que llamaban la democracia orgánica, luego el desarrollismo, luego lo que sea, ¿no? Pero es que es muy diferente la España de los años 50, del principio de los 50, a la España del 39 al 45, ¿no? Incluso, bueno, hay gente como Jordi Gracia que ha desarrollado teorías sobre cómo un liberalismo sutil y larvado, un pensamiento democrático, consiguió sobrevivir por las rendijas del régimen. En el 39 al 45 nada de eso hay. Es decir, Ortega estaba fuera, todos estaban fuera, es decir, todas las grandes cabezas. Mira que Ortega era un hombre que, por cierto, había sido admirado por algunos falangistas, es decir, y por supuesto que Ortega no era un revolucionario, ¿no? Pero no era concebible que alguien como él volviera en el año 39-40, porque se consideraba que precisamente los liberales como Ortega habían sido los que habían inoculado el mal de la democracia a los españoles y que luego las cosas habían salido como habían salido por culpa de los intelectuales como Ortega. Yo hablo de hay un libro tremendo que me hicieron en un momento dado, que es de un tal Enrique Suñén, que se llama Los intelectuales y la tragedia de España, y es que habla directamente de los intelectuales como los culpables últimos de que España se emponzoñara de democratismo, o sea, de democracia, de valores que en el fascismo inicial de la posguerra rechazaba de plano. Tú fíjate que el único intelectual que aparece en mi novela, y además me parece un personaje bastante... Bueno, aparece Dionisio, pero Dionisio en ese momento, Dionisio Ridruejo, aparece que rompe con Franco, pero rompe porque Franco le parece poco revolucionario, es decir, poco nazi. Es decir, la evolución democrática de Dionisio empieza un poco después. En ese momento, la ruptura de Dionisio Ridruejo, que para mí fue un personaje muy interesante y con mucho coraje y mucho valor civil, ¿no? Pero en aquel momento lo que le está exigiendo Dionisio Ridruejo a Franco es mayor lealtad a los principios revolucionarios de la Falange. Es decir, que sea más nazi de lo que era, ¿no? Luego ya Dionisio será un hombre que va a evolucionar hacia la democracia y va a ser un personaje muy interesante y muy estudiado porque efectivamente tiene algo de metafórico también, ¿no? Pero otro personaje al que me refería era Jacinto Benavente. Jacinto Benavente, si tú lees los periódicos republicanos durante la Guerra Civil, Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura, era un hombre al que paseaban de un sitio a otro y él daba unos discursos a favor de la República impresionantes, porque él creía de verdad en la República, aparentemente. Claro, por este hombre, cuando la República pierde la guerra, entonces él se da mucha prisa en llevarse bien con los vencedores, ¿no? Y el texto que le hago pronunciar ahí, una especie de discursito
previo a la lectura de una obra suya, es un texto casi literal, porque lo he cogido de un artículo suyo que publicó en la prensa argentina al poco de la Guerra Civil. Es decir, él tenía ahora, del mismo modo que había estado haciendo méritos para ser agasajado por el bando republicano, a partir del 1 de abril del 39 hace los mismos méritos para borrar todo lo de antes y ser reconocido nuevamente por el nuevo régimen, ¿no? Por la nueva España. Y él, que se quejaba de que Franco, porque claro, este hombre se quejaba siempre de todo, ¿no? Siempre se quejaba de que nadie le trataba lo bastante bien. Tenía un concepto muy elevado de sí mismo, y luego también se quejaba de que lo habían tenido medio censurado. Es mentira, el franquismo no lo censuró, sino lo acogió con los brazos abiertos, porque era un hombre que rápidamente empezó a decir lo mal que lo habían tratado, cómo lo habían estado a punto de meter en una checa, y cómo un poco menos que había salido con vida de casualidad después de haber apoyado a la República, ¿no? Y esa es más bien la figura del intelectual que entonces podía sobrevivir, o el intelectual muy adepto a la causa, o el que hacía un acto de contrición pública, en el caso de Benavente, y acusaba a los que habían sido suyos, ¿no? Los que habían sido los suyos. Realmente lo peor de esa España es el envilecimiento general, ¿no? Es decir, que alguien como Benavente hubiera tenido que hacer toda esa confesión y esas acusaciones que no eran del todo ciertas, o no eran ciertas en gran medida, pues para salvar su vida y para recuperar su posición dentro de la nueva etapa de la historia de España, ¿no? Reflejas también muy bien la situación en la universidad. Reflejas también muy bien la situación en la universidad, que es espantosa, ¿no? Bueno, lo de la historia de las depuraciones de los profesores de profesores universitarios de enseñanzas medias y maestros, ¿sí? Porque, claro, en esta idea visionaria que tenían, no podías confiar la educación a gente que fuera dudosa, de dudosa fidelidad, ¿no? Tenía que ser gente que hubiera interiorizado los principios de esa nueva España, porque tenían que transmitir esos valores y esos principios a los jóvenes, ¿no? Y entonces, aparte que no sé por qué pensaban que los maestros y los profesores eran gente de izquierda, no está demostrado que haya, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor en aquella época, por la influencia de la institución libre de enseñanza, por lo que fuera, es verdad que era gente más avanzada, los pedagogos, que en otras profesiones, ¿no? Pero efectivamente, muchísimos profesores, maestros y profesores universitarios que no habían sido lo bastante fascistas fueron depurados y no volvieron a ejercer su profesión. No pudieron. Y la historia de Basilio es un ejemplo de los muchos que podría haber contado. Esta me lo he inventado, pero muchos como ellos fueron expulsados de sus cátedras y de sus departamentos universitarios para colocar a gente con menos méritos, pero con mayor afinidad política. A estas alturas de la película voy a preguntar esto, es un poco ocioso. Las influencias de las que Nelson Martínez de Sison, que tiene una amplia obra, me he fijado en lo que pone en la caja que envuelve el libro y lo relacionan a usted o a ti con Clarín, Aldo Bazán, Mario Baroja, Massé, Vargas Llosa. Ya, bueno, en realidad me imagino que es una manera de decir que hay una tradición de novela realista en España que pasa por muchos de sus autores, ¿no? Bueno, no siempre, porque Pardo Bazán también tiene novelas que no son realistas y Vargas Llosa también, hasta luego. Y Vargas Llosa también tiene novelas que no son estrictamente realistas, pero bueno, digamos que me reconozco en los mejores libros de esos autores ahí mencionados. Bueno, me reconozco, quiero decir que tengo como modelo muchos de los libros buenos de esos autores. De hecho, a Galdós he vuelto bastante últimamente y me maravilla ver que su literatura está tan fresca como hace 150 años. ¿Señora Coja? Yo creo que Castillos de Fuego va a quedar como uno de los grandes libros de Madrid, pero segurísimo. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y tú tienes que seguir maratón, ¿no? Maratón, sí. Gracias a vosotros.